Saludos amigos, les habla Cristian Vadillo desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un artículo escrito recientemente por Luis Emilio Anino de la página Órbita Cero Mendoza, donde menciona una entrevista en el podcast de Danny Jones en YouTube a Peter Levenda, un historiador especializado en temas ocultos y coautor de la serie Secret Machines junto a Tom DeLonge, donde expone una visión cruda y pesimista sobre el fenómeno OVNI UAP y sus implicancias geopolíticas y existenciales para la humanidad y especialmente para los Estados Unidos de América. Levenda argumenta que las entidades responsables del fenómeno UAP, o también conocido como OVNI, poseen un control absoluto sobre los cielos terrestres. Aparecen y desaparecen a voluntad, sin que la humanidad pueda capturarlos, atacarlos o predecirlas, ni controlarlas de ninguna forma demostrable. Esto implica que Estados Unidos y por extensión cualquier gobierno, como los rusos o los chinos, carece de verdadera soberanía aérea, ya que no puede garantizar el dominio de su propio espacio aéreo. Y extiende esta idea a otros dominios. Probablemente también controlan los océanos. ¿Sí? Los OVNIs, los UAPs, vienen del océano y dominan el océano, además de los cielos. Y posiblemente el subsuelo, bajo tierra, también son intraterrestres, dejando a la humanidad confinada a una delgada capa superficial del planeta, vulnerable a intervenciones como bombardeos, aterrizajes, abducciones, etc., sin capacidad real de respuesta. O sea, nosotros la humanidad vivimos en la superficie del planeta, pero el resto del planeta, los océanos, los cielos y el subsuelo están bajo el dominio absoluto de los NHI, de las inteligencias no humanas que están detrás del fenómeno UAP OVNI. Las consecuencias de esto son profundas, ya que no es posible negociar acuerdos con ellos, o no hay paridad o equidad ni influencia mutua, según Peter Levenda. Los gobiernos no pueden proteger legalmente ni defender tecnológicamente a su población. La idea de guerra o invasión se vuelve inviable, ya que no hay mapa de su territorio, no puede ser invadido. Ellos no pueden ser invadidos por nosotros. La divulgación oficial, el disclosure, la revelación oficial de la presencia tecnológica no humana en nuestros cielos, en nuestros océanos y en el subsuelo, representa un problema existencial para el gobierno de Estados Unidos, el de Rusia, el de China, el de las potencias, porque implicaría admitir públicamente: no controlamos los cielos, no controlamos los océanos y mucho menos el subsuelo. Y por tanto no somos soberanos ni protectores efectivos. En síntesis, la humanidad está a merced de estas entidades o inteligencias no humanas.
sin poder real sobre ellas, lo que socava la autoridad estatal y la narrativa de control humano sobre el planeta. O sea, nosotros los humanos no mandamos aquí, no tenemos soberanía de nada. En una transcripción, Peter Levenda dice: no podemos capturarlo, no podemos atacarlo, no podemos hacer nada al respecto. Tiene dominio total sobre nuestros cielos. Si quiere, aparece cuando quiere, no podemos predeterminarlo, no podemos controlarlos. No hay nada, no tenemos poder sobre ellos, ¿verdad? Demostrablemente no tenemos poder sobre ellos, lo que significa que no tenemos soberanía, lo cual es un gran problema para el gobierno de Estados Unidos. La divulgación o el disclosure es un problema para ellos, porque tendrían que decir: lo siento, chicos, no controlamos los cielos, ¿verdad? Si lo hacen, de hecho, probablemente controlen los océanos. De hecho, tampoco estamos tan seguros del subsuelo, ¿verdad? Controlamos esta delgada capa y solo si no aparecen y nos bombardean por alguna razón, ¿verdad? O aterrizan en nuestra delgada capa y secuestran a nuestros ciudadanos o algo así. O sea, ellos pueden abducir a seres humanos, llevárselos cuando les venga la regalada gana. Nada puede detenerlos. Pueden venir, irse y hacer lo que les dé la gana, porque ellos tienen el dominio y la soberanía absoluta del planeta. Así que no hay posibilidad de un acuerdo con ellos, en primer lugar, así que no pueden protegernos legalmente, seguro, pero tampoco pueden defendernos tecnológicamente. No sabemos de dónde vienen, no podemos invadir su territorio, toda idea de guerra se desvanece. Y Danny Jones dice: sí, no tenemos un mapa de dónde operan. Peter Levenda: no tenemos ninguna influencia, así que estamos a merced de estas cosas. Peter Levenda tiene una idea muy similar a la de John Keel, de ver a estas entidades como seres ultraterrestres. John Keel veía a estos seres de esa forma, como arcontes, muy similar también a como lo veía el fallecido ex sacerdote jesuita Salvador Freixedo, que muchos de sus libros hablaban de esa realidad y que la humanidad sería una especie de granja humana, custodiada, monitoreada, controlada por inteligencias no humanas, y que en el pasado estas inteligencias no humanas fueron interpretadas por el ser humano antiguo y primitivo como dioses, a quienes se le rindieron culto, devoción, se le rendían sacrificios, ofrendas, se cometían actos terribles, guerras. Eso es lo que postula la mayoría de los libros de Salvador Freixedo, como defendámonos de los dioses, la granja humana y otros. Pues Peter Levenda va por esa línea, donde estos seres tienen el control absoluto del planeta Tierra. Una visión más pesimista, ¿verdad? Del fenómeno UAP. Pero entiendo yo que no todas las entidades, no todas las inteligencias no humanas son malévolas o hostiles. Entiendo que hay entidades o inteligencias no humanas que son benévolas, que tienen un sentido de benevolencia con los humanos, ¿verdad? Hay otros que sí podrían ser más hostiles o apáticos con el ser humano. También deben existir seres neutrales en todo esto.
Pero coincido en el sentido de que nosotros no tenemos el control del planeta. Este planeta en sí no nos pertenece a nosotros. A nosotros nos pusieron aquí los otros días y han experimentado con nosotros por miles y miles de años. Somos el producto de la ingeniería genética de estas inteligencias no humanas. Muchos de ellos se han mezclado con nosotros. O sea, somos una raza híbrida prácticamente. La humanidad también tiene cierto elemento extraterrestre, ¿me entiendes? O no humano. Y esa es la realidad que nos quieren ocultar. Por eso es que los gobiernos no han dicho nada sobre lo que saben acerca de los NHI, porque sería muy disruptivo para la sociedad. Y también sería muy perjudicial para el gobierno y las autoridades pertinentes, ¿verdad? Porque perderían el control de la sociedad, el control social. Tendrían que reconocer que no tienen la capacidad de proteger a la ciudadanía, tanto legalmente como tecnológicamente o militarmente. No podemos pelear contra Dios, porque estas inteligencias no humanas serían lo que nosotros llamamos Dios, en cierta forma, ¿verdad? Aunque yo creo que existe Dios en el sentido como lo presenta el Nuevo Testamento, la idea de este Dios que habita en una luz inaccesible, ese concepto de Dios, del Teos, que adopta el cristianismo de la filosofía de Platón y también del zoroastrismo persa con Ahura Mazda. Pero sí, estos seres serían los dioses del mundo antiguo, serían los seres divinos o sobrenaturales, ¿verdad? Cuando vemos las antiguas mitologías, las antiguas religiones, la humanidad estaba a la merced de los dioses. O sea, cuando usted ve la mitología griega, la mitología nórdica, el hinduismo, los devas, usted ve en el budismo, en las religiones orientales, la humanidad estaba ahí siendo manipulada y controlada por diferentes facciones y grupos de dioses. ¿Ven? Que hoy en día pues entendemos que esos dioses son los NHI, las inteligencias no humanas. Y fíjate, hay muchos detractores del fenómeno OVNI que son fundamentalistas evangélicos y dicen que eso es imposible, de que existan seres, que lo que la Biblia dice es que solamente hay un Dios, que está el diablo, que están los ángeles, que están los humanos y que no hay más allá de eso. Pues miren, y también están los que dicen que los ovnis y que los extraterrestres y los intraterrestres, los criptoterrestres son demonios o ángeles caídos, ¿ven? Y citan Efesios capítulo 6 para decir que esos son los principados y potestades en regiones celestes, huestes de maldad, que tienen que ver con los ovnis. Pues miren, aquí yo tengo aquí una Biblia Reina Valera 1960, de mi mamá, ¿ves? De mi madre, una Biblia. Dice, él los llevó sobre sí Isaías 53, ¿verdad? Esta interpretación que hay de Isaías 53, que se le atribuye al profeta Isaías y sería una profecía mesiánica, ¿verdad? Aunque hay debate en cuanto a eso. Esta Santa Biblia 1960, Reina Valera, me gusta la carátula, la portada, está muy bonita, ¿verdad? Pues mire, hay gente que dice que los ovnis son del diablo, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, en el libro de el Evangelio según San Juan, cuando Jesús es interrogado por Poncio Pilato, según el relato, vemos que Pilato le pregunta si él era el rey de los judíos, si Jesús era el rey de los judíos. Y la respuesta de Jesús fue esta: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?
Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Tu nación, la nación de los judíos, ¿verdad? Tus principales sacerdotes. Y miren lo que le respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, le está diciendo que su reino no es de los judíos, sino de otro mundo que no es este. ¿Ven? Mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de cuál mundo está hablando Jesús? Está hablando del reino de los cielos, el reino del Padre, de la casa del Padre, donde hay muchas moradas, donde hay otro rebaño. Y él le dijo a los discípulos o a los judíos en una ocasión: ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ustedes son de abajo, yo vengo de arriba. ¿Dónde es eso? Y está prácticamente diciendo Jesús, al decir mi reino no es de este mundo, es que no es de la tierra. Su reino es de fuera de la tierra, es extraterrestre, es extraterreno, no es de este mundo. Y usted ve la narrativa de los evangelios, de la anunciación de cómo fue concebido Jesús en el vientre de María, de manera extraña, anómala o milagrosa, como dice la tradición. Ve que por obra y gracia del Espíritu Santo Jesús estuvo en el vientre de María. Hoy en día eso sería algo similar a una especie de implantación de un feto en el vientre de María, o una infertilización in vitro, o un tipo de inseminación artificial. Entonces, cuando vamos también al libro de Hechos, cuando se narra la ascensión de Jesús, en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, miren lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, miren esto: Señor, ¿cuándo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, escuche esto, preste atención. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue alzado. Algo lo alzó. El término griego es epairo. Epairo es ser levantado por algo o por alguien. ¿Ve? Y dice que le recibió una nube, un nefel. Algo que está en el cielo, que produce sombra abajo. Para que él entonces, cualquier objeto era asociado con astros o nubes. ¿Ve? Y esta nube, que no era una nube natural como las que vemos hoy cuando salimos afuera y miramos al cielo, producto del ciclo del agua. Eso no era lo que se llevó a Jesús. Esa nube, ese nefel, ese objeto celeste, alza a Jesús y lo oculta de los ojos de los discípulos. Fue alzado por esa nube, por ese objeto celestial. Y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, cuando él iba subiendo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas.
¿Quiénes eran esos dos varones? El término griego es andrás o andros. Ahí no se está hablando de seres espirituales. Ahí no se está hablando de seres etéreos. Se está hablando de dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando leímos en el versículo 9 que dice que fue alzado y recibido por una nube, el término es opulambano, que significa ser alzado de abajo hacia arriba. Y acá cuando dice ha sido tomado de vosotros es analambano. Y en varias instancias o varias ocasiones en el Nuevo Testamento, cuando se habla de analambano, se refiere a entrar en una embarcación o entrar a una habitación o a un lugar. Eso es lo que vemos ahí. Y estos varones con vestiduras blancas dice que vendrá, regresará de la misma forma en que lo vieron ir al cielo. O sea, si usted ve esto desde una perspectiva relacionada con los ovnis, Jesús fue llevado por un UFO, por un ovni, por un objeto volador no identificado o un tipo de portal dimensional, y fue llevado a otro lugar de donde vino originalmente, ya que él fue enviado a la tierra. Y en esta ascensión él regresa al lugar de origen, al Padre, al reino celestial, al reino que no es de este mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cuando vamos también a Primera de Timoteo en el capítulo 16, nos dice algo bien interesante. En el misterio de la piedad, que es un himno que se cantaba en la iglesia en aquel entonces. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y el término recibido ahí en el original griego es analambano. Fue recibido de abajo hacia arriba en doxa. Y el término doxa, gloria, algo majestuoso, algo brillante, que nos recuerda en el Antiguo Testamento el Kabod de Yahvé, el Kabod de los Elohim, esas nubes brillantes donde se movían los dioses. Y acá en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, se habla de que fue recibido en doxa, en algo brillante. Porque los seres divinos brillaban, eran elevados, las apoteosis. Algo se lo llevaba al cielo, a las estrellas, al espacio exterior. Eran ascendidos. Está más que claro. Entonces, los UFO y UAP, viéndolo en la Biblia de manera imparcial,
no como hacen los evangélicos, de que todo lo asocian al demonio. Podríamos decir que lo mismo está relacionado con Jesús y con los ángeles y con Dios. Así que Jesús se fue en un UFO y si algún día regresará, como él prometió, según la tradición y según la Biblia, pues lo hará de la misma manera. En UFOs. Y fíjate, en el caso de Jesús, es un ser benévolo. Un NHI benévolo que representa a otro NHI benévolo que vendría siendo el Padre, que quiere relacionarse con la humanidad. Muy distinto al Yahvé que vemos en el Antiguo Testamento, que buscaba someter a la humanidad y bajo la amenaza de matarlos si no lo obedecían, es que la gente pues actuaba y le rendía culto y devoción por medio de sacrificios de sangre, de humanos y animales, guerras, matanzas, genocidios. Yahvé era más distinto, más violento, más sádico que el Dios que representa a Jesús en el Nuevo Testamento, que es más misericordioso, más compasivo, más benévolo, más amoroso. Y se puede ver explícitamente en el texto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la diferencia entre estas dos entidades. Y entiendo que ambas entidades son NHIs, unos buenos, unos malos. Y esos seres tendrían el dominio absoluto de la tierra. Pelearían entre ellos mismos por el control de la tierra también. Entonces, ahí vemos cómo se relaciona la teoría de Peter Levenda, la Biblia, los ovnis, Freixedo. Hay una conexión. Y no solo con la Biblia, podemos hacer lo mismo con el Corán. Podemos hacer lo mismo con los textos de la religión hindú, los textos de la religión budista y de otras religiones. Todos los dioses son NHIs, son inteligencias no humanas que han estado con nosotros desde siempre. Siempre ha sido así. Los dioses siempre han estado por encima de los reinos de la tierra. Pues, hoy, los reinos de este mundo, los gobiernos, las potencias, cuando se dé el disclosure, tendrán que reconocer lo mismo que se reconoció en el pasado, de que los dioses estaban por encima de los reinos de la tierra, que los NHI están por encima de las potencias mundiales humanas. En las mitologías, los dioses tenían el control de la humanidad. Los humanos no podían pelear con los dioses porque siempre perdían. Y en la actualidad vemos que los militares le han disparado a los ovnis, los rusos, los chinos, los americanos, los estadounidenses, y todo ha salido mal. Tú no puedes pelear con los dioses a menos que tengas armas de los dioses, pero está ahí, y eso es lo que va a revelar el disclosure, que todo lo que nosotros hemos creído o que nos han enseñado de espiritualizar a los dioses, convertirlos en seres mitológicos o seres etéreos, pues no están así, porque estos seres, muchos de ellos son seres físicos, biológicos, que descendieron del cielo, que estuvieron con nosotros, que viven bajo el océano, que viven bajo el subsuelo, caminan entre nosotros. El disclosure está a la vuelta de la esquina, brother.
Y por eso es que la gente tiene que prepararse para el disclosure, para la revelación. Porque va a haber una transición de poderes, va a haber un nuevo paradigma, va a haber una transformación y un gran cambio. Y no hay nada que pueda detenerlo. Los NHI se van a dar a conocer. Y los gobiernos humanos van a estar en aprietos. Porque el mundo conocerá la verdad. Así que los dejo con esa. Gracias a todos los que estuvieron un ratito escuchándome y que llegaron hasta aquí. Recuerden dar like, compartir, dejar su opinión en la caja de comentarios, suscribirse si no se han suscrito y únanse a la conversación. Los dioses, los NHI, son lo mismo. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas de Moca. Nos vemos en una próxima ocasión, si Dios lo permite. UAP for Life. Ellos están aquí.